Y en un 97% cifró el presidente Sebastián Piñera el avance en la reconstrucción tras el terremoto y posterior tsunami que afectó a la zona centro-sur del país hace 4 años. Estas cifras han sido duramente criticadas por la oposición, que cuestiona la metodología con la que el Ejecutivo ha medido el proceso. En el acto de conmemoración del 27F, el mandatario llamó a quienes han realizado críticas a recorrer las zonas afectadas para conocer en terreno los avances en esta materia. Y queremos conversar más sobre este tema. Nos encontramos con el diputado y jefe de la bancada demócrata cristiana, Ricardo Rincón. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy bien, Paola. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Fíjate que hablamos con la ministra de Obras Públicas hace un rato a propósito de estas cifras. Y yo le preguntaba, que llama mucho la atención las cifras de su correligionario Pizarro, cuando dice que, por ejemplo, en agosto del año pasado, las cifras de casas nuevas entregadas, según el gobierno, es 98. Según el informe del senador Pizarro, es de 64%. Hay una diferencia enorme. Y uno, le decía yo a la ministra, no entenderá de metodología, pero entiendo lo que es una casa nueva y lo que es una casa entregada. ¿Cómo puede haber tal diferencia? Según ella, es que no hay diferencia, es que hay crítica, que hay... no dijo mala fe, no recuerdo exactamente, pero básicamente un no reconocer y un uso político, digamos. Pero uno dice, bueno, ¿será tanto? Mire, si quisiéramos hacer un uso político, haríamos críticas que no son objetivas. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que en materia de carreteras, aeropuertos, puertos, el sistema funcionó bien, tanto en los seguros privados que se diseñaron por la propia concertación en aquella época, como por la ejecución de las mismas por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue lo que nos Pero en materia de vivienda, para que vea que la crítica es objetiva, hemos dicho no se ha funcionado bien. Primer problema, ¿cuál? No se estimó adecuadamente las familias que debían ser ayudadas. El presidente ha dicho no solo propietarios, también arrendatarios, también allegados. Pero resulta que en la estimación original ellos partían a PP 220.000 familias, en las nuestras cerca de 300.000. Y hasta el día de hoy yo le puedo garantizar que yo soy quien invita al presidente, que además va a tener bastante tiempo, por lo demás cuando salga de la moneda, a recorrer, por ejemplo, la región del Libertador Bernardo Higgins. Si el comité La Plaza en Machalí no tiene casas a día de hoy... Diputado, pero Paola, si se trata de hablar de cosas objetivas, yo le pregunto a usted, ¿cómo me explican? Porque el gobierno también dice que 98% de casas nuevas entregadas objetivo. El senador Pizarro dice que objetivo es el número 64,1% de casas nuevas entregadas. Bueno, alguien no me está hablando de casas nuevas entregadas, porque los números no pueden ser a la vez ciertos, ¿verdad? Bueno, es imposible que los dos números sean ciertos, Exacto. De pura lógica, pero lo concreto es que cuando ya tenemos comités de viviendas que no tienen ni siquiera casas en construcción, usted me puede decir entonces cómo han estado entregadas, ¿no es cierto? El comité La Plaza, que yo le mencioné en la comuna de Machalí, que a lo mejor alguien está viendo de ello esta entrevista, sabe que sus casas no están ni siquiera en construcción. No, el Valle San Francisco en Doñigüe es lo mismo. Una u otra casa, se trata del porcentaje general. Es que cuando usted tiene un 98%, significa que solo un 2% no estaría entregado. Personalmente sostenemos que no solo no se trata de que no estén entregados, algunos están, Paola, ni siquiera en proceso de construcción. Valle San Francisco, 150 familias, 75 de ellas damnificadas por el terremoto, no tienen ni siquiera terreno donde construir. Eso significa que en el mejor de los casos podrían 3 años más tener casa. Y así son muchos los comités, amén de aquellos que están solo en proceso de construcción, por lo tanto no tienen entrega sino para 1 año más. El 98% no es real. ¿Y si no es real, usted cree que el presidente simplemente se paró frente al país a decir una mentira? Yo creo que el presidente, quien no construye la cifra, seamos claros, ¿por qué? Porque la construyen sus asesores, sus ministros directos, está recibiendo información errada. Así no de es lo sencillo. mismo cometer un error que decir una mentira. Pero es totalmente distinto y por eso yo digo, partí haciendo un reconocimiento objetivo para que vea que la crítica es objetiva de un tema que objetivamente ha funcionado bien, ¿no es cierto? Pero según usted, esta información que entrega el presidente, que desde luego no hace él el levantamiento, sino que sus ayudantes más cercanos, ¿al presidente le han dado una información con error o una información con mentiras? Yo creo que una información con error, porque fíjese que hace más o menos un mes acaba de estar... O sea, no hay mala fe ahí en ETU. Yo creo que los equipos del ministro de la Vivienda no le están, y ahí sí que podría haber mala, entregando bien la información al ministro. El ministro fue a Machalí hace muy poco y se sorprendió cuando el comité La Plaza le testificó, con los que había estado, preocupación personal del propio ministro, para que vea que somos objetivos, porque fue a verlos, o sea, estaba él personalmente preocupado. Constató, gracias a nosotros, que no había construcción y quedó sorprendido y perplejo. Y me dijo a mí y al senador Letelier que eso no podía ser y que estaba sorprendido. Y nosotros le dijimos, es que no es el único comité, ministro.
¿De qué estamos hablando? Diputado, ¿no siente Mire, con nombre y apellido, ¿eh? Ojo. Sí. ¿No siente que quizás debería haber una mayor manga ancha, tolerancia, comprensión, si quiere, de lo difícil que es reconstruir un país, máxime cuando ustedes no terminaron de construir Tocopilla, que fue un terremoto de alcances bastante menores que el terremoto de 2010, y que de hecho no se ha terminado ni siquiera el día de hoy la reconstrucción de esa zona? O sea, yo creo que hay que tener el mismo rigor para uno y para lo otro. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo le parece? Personalmente, usted sabe, no soy diputado por allá, entonces por eso pongo lo énfasis en la zona que represento, Pero además es mi obligación, entonces, pero con el mismo rigor. Si es con el mismo rigor, ¿cómo le parece a usted que fue la reconstrucción de Tocopilla con la presidenta Michelle Bachelet en ese momento a la cabeza? Quienes tienen los datos de eso, en aquella época, sostienen que el grado de avance es mucho mayor a lo que ocurriría acá. Por cierto, para que vea que es objetiva la crítica que hacemos, no puede compararse la magnitud del terremoto del 27 de febrero con lo que ocurrió en Tocopilla, para que vea que son objetivos en la crítica. Pero yo creo que tanto las cifras de Tocopilla, en su magnitud, como la terremoto del 27 de febrero tienen que ser transparentadas objetivamente. Por esta discusión de cifras puede servir para que conversemos con noticiero, pero no le hace bien. ¿Cómo se hace objetivamente? Yo me pongo a estudiar antes de la entrevista y me encuentro con números, como le decía al principio, que no pueden ser ciertos ambos y que tienen una lejanía que no está dentro del margen de error ni de cerca, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué pedimos? ¿Tendría que venir un Dios a hacer... La solución es muy sencilla cuando existen este tipo de diferencias, Paola, colocando a un externo a hacer la evaluación respectiva, y esto no es una quimera, prueba de ello, y me tocó liderarlo en la discusión de presupuesto. Cuando viene, por ejemplo, el censo, los externos, algunos le creen, algunos no. No, todos sabemos que el censo está pifiado. Pero me refiero a las cosas más específicas que dicen los terceros. Acaban de decir que han liberado cifras censales, Paola, de un censo que la propia comisión, que el propio gobierno designó, no nosotros, dijo unánimemente que había que hacer un nuevo censo. Y ojo, que el propio gobierno está diciendo que tenemos una red sismológica montada y los 600 equipos comprados 2008, 2009, 2010, Paola, no están instalados. No están instalados los 600 equipos acelerógrafos que nosotros en noviembre del 2012 logramos constatar que estaban en las bodegas de la ONEMI. Su canal tiene imágenes de ello. O sea que cuando el presidente ayer nos contesta que Chile hoy está mucho mejor preparado que entonces, ¿tampoco es verdad? Eso sí que es falso. Y se lo digo aquí de frente, presidente Sebastián Piñera, por favor. Nosotros en noviembre del 2012, usted tiene imágenes, sus canales tienen imágenes, mostramos los equipos en las bodegas de la ONEMI, 600 sismógrafos y acelerógrafos, que demoran en tiempo mínimo de instalación más de 3 años, Paola. Noviembre del 2012. ¿Cómo podrían estar instalados a la fecha? Entonces, si es que hubiera un terremoto y un tsunami hoy, no tenemos ¿vamos a estar igual que en 2010? Sí, no tenemos red sismológica potenciada. Tenemos la misma del año 2010, es decir, deficiente. Y las boyas, que es lo que ha sido jactancia casi público, ojo, las boyas detecta la marea cuando se produce el tsunami. El terremoto detecta la posibilidad de tsunami porque el hipocentro, la magnitud en tierra, y para eso requiere la red sismológica de tierra, y eso no existe. Nosotros ayer le hemos pedido por carta al presidente de la República, que hemos entregado en la Secretaría de Partes, que informe dónde están instalados esos 600 equipos. Punto, lugar, conexión 24 horas y red de respaldo. Esperamos que lo responda. Y por último, entonces, los muertos, las miles de casas, las miles de familias afectadas del 2010, ¿fueron en vano? ¿Hoy sería lo mismo que ayer? Hoy día, lamentablemente, Paola, en términos de red sismológica, sería lo mismo que ayer. De hecho, la ONEMI 2.0 no existe. Yo no sé si usted sabe, pero el proyecto de ley de este gobierno, de nuevo Sistema Nacional de Emergencia, duerme el sueño de los justos en el Senado. O sea, en 4 años no hay nuevo Sistema Nacional de Emergencia. Y el presidente ha firmado hace muy poco un plan nacional de reducción de catástrofe. Yo le pregunto a usted y a la opinión pública, ¿cómo puede firmar ese plan si el Sistema Nacional de Emergencias con respaldo legal moderno no sale siquiera del Senado? Y no puede salir en una semana, es imposible. O sea, no hay ni siquiera nueva legislación, no hay red sismológica, no tenemos monitoreo en tiempo real de hipocentro y magnitud de ningún nuevo terremoto. En consecuencia, estamos igual que hace 4 años, y eso es grave para un país que libera más del 40% de la energía sísmica del planeta, que tiene la red de volcanes más importante, una de las más importantes del mundo, una de las costas más extensas del mundo. Por lo tanto, las posibilidades de tsunami son más complejas aún por lo extenso de nuestra costa, y en esas condiciones, y termino, con los 4 tipos de terremotos que se conocen en el mundo, el único país que los tiene es Chile. Usted debe concluir que nosotros vamos a seguir sufriendo este tipo de situaciones, sea Tocopilla,
sea un megaterremoto como el que se anticipa para el sur de Perú, norte de Chile, y por lo tanto tener una red sismológica en forma era una obligación. 18 millones de dólares, Paola, leyes de presupuesto 2008, 2009, 2010, equipos comprados, usted tiene las imágenes, los canales de Chile tienen, los detectamos en bodega en noviembre del 2012, tiempo de instalación no inferior a 3 años. Pregunto, ¿cómo podrían estar a la fecha instalados? Muchas gracias, diputado Rincón, por esta visita esta mañana de Mañana en Directo. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias, Paola. Buen día.